Y como elemento de representación de los lenguajes libres de contexto, vimos sus gramáticas. Las gramáticas como el conjunto de reglas que me permiten generar las palabras que pertenecen a un lenguaje. Solamente utilizando ese conjunto de reglas es posible generar todas las palabras que pertenecen a un lenguaje que cumplen ciertas características. La forma de obtenerlas es a través de la aplicación de diferentes combinaciones de reglas, buscando que siempre al final yo tenga solamente elementos terminales. Como característica de los lenguajes o de las gramáticas libres de contexto, a diferencia de las gramáticas regulares, es la forma de sus reglas. Del lado izquierdo tienen solamente variables, como las gramáticas regulares, pero del lado derecho lo que producen son combinaciones de variables y constantes en cualquier longitud, a diferencia de las gramáticas regulares, que nada más tienen o una constante y una variable. Y hablamos acerca de las características que presenta cualquier gramática a partir de las gramáticas libres de contexto. Fuera de las gramáticas regulares, todas las gramáticas pueden presentar la característica de ambigüedad. La característica de ambigüedad significa que para una palabra que pertenece al lenguaje pueda tener dos significados. ¿Cómo obtenemos el significado de una palabra? Pues lo obtenemos a través de los árboles de derivación. Un árbol de derivación simplemente va a ser una estructura de árbol que muestre cuáles son las reglas que se aplican para derivar a una palabra. Este árbol de derivación, dentro de un proceso de compilación, me sirve para, uno, verificar que se cumplen las reglas de sintaxis para obtener la cadena que estoy probando, la cadena que estoy generando. Y dos, la misma estructura del árbol me ayuda o me facilita la interpretación semántica o el significado que tiene esa estructura. Por lo tanto, si yo tengo dos árboles de derivación diferentes para una misma palabra bajo el conjunto de reglas de un lenguaje, entonces significa que tengo dos significados diferentes para esa palabra. Y ese es el concepto de ambigüedad. La ambigüedad es inherente en cualquier lenguaje de programación, la ambigüedad es inherente en cualquier lenguaje a partir del nivel libre de contexto, pero es una propiedad que es indeseable en los lenguajes de programación, en el sentido de que una instrucción, como elemento de un lenguaje, si es ambiguo ese lenguaje, tendría dos o más interpretaciones sobre el significado de esa instrucción. Y en el caso de la utilidad de un lenguaje de programación, nosotros queremos que el programa se comporte de la misma manera siempre. Es decir, que tenga una interpretación o un significado único. De allá las estrategias de eliminación de la ambigüedad en lenguajes de programación. Y vimos dos casos. Ambigüedad en expresiones que combinan operadores y ambigüedad en sentencias de control. Para cada uno se aplica una estrategia diferente. En el caso de los operadores, la ambigüedad se resuelve a través del acuerdo en la precedencia de los operadores, las reglas de precedencia de operadores, donde en una expresión primero se ejecutan los operadores de mayor precedencia y así sucesivamente hasta llegar a los de menor precedencia. Eso se refleja en un árbol de derivación en que los operadores de mayor precedencia, al obtener el significado, deben de quedar en niveles más altos o en mayores niveles dentro de la estructura de árbol que los de menor precedencia. Los de menor precedencia deben estar más cercanos a la raíz. De tal manera, con las estrategias de eliminación de ambigüedad en las expresiones, me permite generar niveles, un nivel para cada orden de precedencia. Y en el caso de las sentencias de control, utilizar elementos extra que me permitan delimitar el inicio y el fin de secciones de una sentencia de control es lo que me ayuda para determinar, o más bien para eliminar la ambigüedad. Y la ambigüedad en las sentencias de control se da por la anidación de sentencias de control. Hasta allá es lo que hemos visto de lenguaje libre de contexto, con sus gramáticas y la característica de sus gramáticas. Ahora vamos a pasar. Hay un tema más que es la normalización
o la estandarización de las gramáticas libres de contexto para facilitar su procesamiento en cómputo. Sin embargo, eso lo voy a dejar después. Vamos a entrar al tema ahora de las máquinas que me van a ayudar a procesar los lenguajes libres de contexto. Y son los autómatas de pila. Bueno, los autómatas de pila ya vendría siendo la unidad 4. Así que el segundo parcial va a estar formado de la unidad 3 y de la unidad 4. Las dos son cortas, como han visto. Y por lo tanto, voy a conjuntar las dos para presentar un solo examen. Vamos a ver conceptos de diseño de los autómatas de pila, su formalización y su relación con los autómatas finitos, cómo un autómata finito es un autómata de pila y cómo un autómata de pila se relaciona con un lenguaje libre de contexto. Es decir, acá vamos a analizar la equivalencia, que fue lo que hicimos en la unidad anterior con los lenguajes regulares, la equivalencia entre autómatas finitos y gramáticas regulares. Aquí vamos a hacer lo mismo, establecer una equivalencia entre los autómatas de pila y las gramáticas libres de contexto para demostrar que un autómata de pila, que una gramática libre de contexto puede ser representada por un autómata de pila y que obviamente es la máquina que me va a ayudar a identificar los elementos del lenguaje. Va a aceptar o rechazar los elementos del lenguaje. Con esto ya tenemos las bases, con esta equivalencia tenemos las bases para ver el tema de análisis sintáctico con la característica de dos tipos de compiladores. Que si en algún momento, bueno, los de ciencia de la computación sí van a ver compiladores, los de ingeniería de software lo tienen como, bueno, lo pudiesen llevar como asignatura optativa, pero si alguna vez se ponen a estudiar los compiladores, pues van a ver precisamente estas dos estrategias de compilación. Y las vamos a analizar en términos de su funcionamiento en cuanto al funcionamiento de un autómata de pila. Son un poco más complejos, pero la idea es ver cómo se compila un programa a través de estos compiladores, la estrategia de compilación de un programa a través de estos dos. Entonces, no todos los compiladores, bueno, todos los compiladores utilizan alguna de estas, no utilizan las dos, utilizan alguna de estas dos estrategias. Ahora sí es dependiendo de la decisión del que implemente el compilador para utilizar o implementar un lenguaje de programación. ¿Okay? Parece larga la unidad, pero realmente es relativamente corta. En unas 3 sesiones para la próxima semana ya habremos terminado. Los lenguajes libres de contexto, ya vimos que es un superconjunto de los lenguajes regulares, o los lenguajes regulares es un subconjunto propio de los lenguajes libres de contexto. Un lenguaje regular es un lenguaje libre de contexto, ya lo habíamos comentado. ¿Okay? Ahora, ya habíamos visto que los autómatas finitos no tienen los elementos suficientes para poder comprobar o verificar si una palabra de una gramática libre de contexto puede ser validada por un autómata finito. Y su problema, o el problema de los autómatas finitos, es que simplemente cuando estoy en un estado solamente puedo saber cómo llegué a ese estado a través de una transición, a través de la última transición. Eso se refiere a un nivel de memoria de muy corto plazo que tienen los autómatas finitos. Sin embargo, en gramáticas libres de contexto necesito un nivel de memoria a mayor plazo, o necesito recordar más cosas para que yo pueda validar una palabra, si una palabra pertenece o no al lenguaje. Por ejemplo, en el caso de los paréntesis bien balanceados, en donde la característica no solamente es de que yo tenga el mismo número de paréntesis abierto que de paréntesis cerrado, sino también debo de considerar que una palabra de este tipo no pertenece al lenguaje. Tengo el mismo número de paréntesis abierto que de paréntesis cerrados, pero la secuencia es incorrecta. Esta palabra no pertenece al lenguaje. ¿Okay? Entonces, si quiero pensar en un proceso automático para poder validar una palabra que pertenece a un lenguaje de paréntesis bien balanceados, habíamos mencionado una característica de que requiero hasta cierto punto un contador para saber cuántos paréntesis abiertos
van llegando y poder identificar si hay la misma cantidad de paréntesis cerrados. Voy a requerir un contador o dos contadores, como yo lo quiera implementar, pero de cierta forma un contador, y que el contador de abiertos sea mayor o igual que el contador de cerrados. Si utilizo dos contadores, el contador de paréntesis abierto siempre debe de ser mayor o igual al contador de paréntesis cerrados. En este caso, tengo 1, 2, después este tiene 1, 2, 3 en este momento. El contador de cerrados es mayor que el de abiertos y, por lo tanto, la palabra ya no pertenece al lenguaje. Entonces, esa es la característica de un procedimiento automático para verificar si una palabra pertenece o no al lenguaje de los paréntesis bien balanceados. ¿Okay? Entonces, un contador me resuelve uno o dos contadores. Cuando utilizo un solo contador, pues voy incrementando cuando hay un paréntesis abierto y voy decrementando cuando hay un paréntesis cerrado. Mi condición es que el contador sea mayor o igual que 0. Cuando hay más paréntesis cerrados que abiertos, el contador se convierte en negativo. 1, 2, 2, 1. A ver, no, es 1, 2, 1, 0, menos 1. En el momento en que se convierte en negativo, entonces la palabra no es aceptada. Okay. Un contador me puede resolver el problema. Ahora, veamos qué pasa. Este es el caso del contador aritmético, que va contando, este es 1, 2, 3 abiertos. Al llegar uno cerrado, empiezo a decrementarlo, 2, 1, después 1 abierto, 2, 1 y 0. Si siempre termino en 0, bueno, la condición es que yo termine siempre en 0 y que todos los contadores sean positivos. Entonces la palabra es aceptada. Pero ¿qué pasa en una palabra palíndroma? Ya vimos que los palíndromas son lenguajes libres de contexto. Palíndromas en AB, asterisco, era S produce ASA, S produce BSB, S produce A, S produce B. Y esto me genera el lenguaje de las palabras palíndromas en AB. No puedo contar porque no es ocurrencias de cada uno, sino es la posición que ocupa. Yo puedo tener la palabra A, N, N, O, A. Y efectivamente, con contadores me va a funcionar. Tengo dos A's, tengo dos N's y tengo una O. O si tengo A, B, B, A, tengo dos A's y tengo dos B's. Pero es lo mismo que yo tenga A, A, B, B, tengo dos A's y tengo dos B's. Un contador no me sirve porque necesito saber también el orden en que van llegando. Una palabra palíndroma simplemente es una palabra que está, perdón, esta es la mitad, es una palabra simétrica, que el orden en que llegan debe de estar inverso en la segunda mitad. El orden que llega en la primera mitad debe estar inverso en la segunda mitad. Okay. Entonces necesito más que un contador para poder resolver esto. La forma en cómo se resuelve es a través de una estructura conocida como pila. Algunos creo que ya están llevando estructura de datos y ya vieron algo de pilas o en algún momento habrán visto algo de pilas. Los que no han visto algo de pilas, pues ahorita vamos a ver más o menos de qué se trata. ¿Qué es una pila? Cuando escuchan pila, ¿qué se les viene a la cabeza? La forma de ordenamiento de datos. Sí, efectivamente. Cuando decimos que apilar, el concepto de pila viene de apilar o de colocar. La palabra en yucateco es estivar, pero pues es una palabra que nada más está en los yucatecos. Los demás utilizan el concepto de apilar o colocar una cosa encima de otra. ¿Ok? No es una pila de agua, ni tampoco una pila que me da energía que le ponemos a los dispositivos electrónicos. Es una pila en el sentido de colocar un objeto encima de otro. Entonces voy apilando. La característica de la pila
es que el primer elemento que puedo quitar o sacar tiene que ser el de arriba. Para sacar el de abajo, tengo que quitar los de arriba para poder llegar a él. ¿Okay? Como estructura de datos, una pila está formada por el almacenamiento y un apuntador que se conoce como el tope de la pila. El tope de la pila generalmente se relaciona con la primera posición que está desocupada o la posición en la que puedo almacenar un dato. Y junto con la operación de la pila, junto con la pila, la definición de la estructura de datos de la pila, tengo dos operaciones. La operación push y la operación pop, que esta me devuelve el valor que se encuentra en el tope de la pila. Push es para meter, para la entrada de datos, y pop es para la salida de datos en la estructura de pila. Bueno, para diferenciar, la estructura de pila se refiere a un comportamiento, este es para la pila, y se contrapone con la cola. No. La cola, como las conocemos, la cola de las tortillas, la cola del banco, consiste en ir colocando los elementos uno detrás de otro. Pero cuando van a salir, o se van a, cuando nos colocamos en cola, estamos uno detrás de otro. Y al que se atiende es al que llegó primero. El que se atiende primero es el que llegó de primero. Entonces, es un comportamiento first input, first output. Primero que entra, primero que sale. El primero que llegó fue al primero que van a atender. El comportamiento de la pila es un comportamiento de last input, first output. El último que entra va a ser el primero que va a salir. Entonces, conforme voy apilando, cada vez que yo haga una entrada, lo coloco encima. Pero cuando hago una salida, este es el que va a salir, porque lo voy a quitar de la pila. Si quiero acceder al segundo o a este, tengo que hacer dos salidas, el de este y el de este. Y si quiero acceder al del fondo, tengo que hacer n-1 salidas para llegar hasta el último. ¿Okay? Y aquí, el primero que llega, para sacarlo, pues es el primero que sale. Para llegar al segundo tengo que hacer una salida, para llegar al tercero tengo que hacer tres salidas y así dos salidas, perdón. Aquí necesito n-1 salidas para que el último salga. Acá tengo que hacer n-1 salidas para que el primero que llegó, salga. Entonces, estas estructuras siempre se relacionan con dos operaciones, una operación de entrada y una operación de salida, y la única diferencia es cómo se implementan. La implementación de una entrada en una pila simplemente es asignar, voy a abrir, tengo una pila como una estructura o como un vector, vamos a ponerlo como un vector. Un vector es pila, que vamos a suponer que tiene un límite de 10 unidades. Tengo el tope, que es el apuntador, que es el elemento 0. Este es el elemento 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. El procedimiento push o entrada, vamos a poner si estos son números enteros. El procedimiento es, yo tengo un procedimiento push y yo tengo una función pop. La salida tiene que ser del mismo tipo de los datos de la pila, pero la entrada debe de tener un parámetro que tiene que ser igual o del mismo tipo de entrada a los elementos de la pila. Y lo que hace push es que en el tope de la pila
asigno el elemento que entra y tengo que mover el tope a la siguiente posición que está disponible. ¿Ok? Si llega el número 4, coloco en el tope de la pila el 4 y muevo el tope ahora a la siguiente disponible. Eso es lo que hace la operación. Y cuando voy a sacar algo, para sacar lo que se encuentra en el tope de la pila, primero tengo que bajar el tope y voy a devolver a pop de tope. Y ya. ¿Ok? Si quiero obtener, bueno, primero entra el 4, después el 5, después el 2 y el tope de la pila está en el número 3. Ahora, si yo hago una operación pop, yo le digo y es igual a pop, lo que va a hacer, tengo que bajar el tope ahorita es igual a 3, reduzco el tope y devuelvo el contenido, perdón, return pila return es pila tope. Y devuelvo el contenido de pila en el tope ya reducido, que es el tope de 2. Ahorita el tope es igual a 2. Y se reduce, digo, y se obtiene el dato que está acá. Así que y va a ser igual a 2. El tope se queda acá por si hay una posición de entrada, perdón, una operación de entrada, lo que hay acá se sustituye con lo que entra. Y así funcionan las dos operaciones de entrada y salida o de push y pop en una pila. Voy subiendo y bajando. Aquí nada más me falta considerar los límites. Cuando el tope es igual a 0 en una salida, pues tengo que ver si el tope es igual a 0, no puedo hacer, perdón, si el tope es igual a 0, entonces no puedo hacer una salida. Me tiene que marcar un error de que la pila está vacía. No le puedo sacar algo a algo que está vacío. Y en el caso de la entrada, si el tope, tengo que checar, si el tope es mayor que la capacidad de la pila, entonces ya no puedo seguir agregando elementos, ya no tengo espacio. Si el tope es mayor que 10, ya no puedo seguir, más bien igual a 10 porque es de 0 al 9. Si el tope es igual a 10, entonces no puedo seguir metiendo más datos porque el error es pila vacía y el error es desbordamiento de pila. ¿Ok? Si alguna vez les ha tocado una compilación y les pone un error de Stack Overflow, es porque la memoria de datos de su programa, de la ejecución de su programa, la memoria asignada para almacenar datos en su programa ya se gastó. Ya no pueden seguir metiendo datos a su espacio donde tienen su programa y el sistema operativo les responde con un Stack Overflow, desbordamiento de la pila. Ocurre exactamente lo mismo que en esta operación. Okay. Entonces, así funciona una pila. En estructura de datos lo van a ver más. El Google de los programadores lleva el mismo nombre. ¿Cuál nombre? ¿Stack Overflow? Ah, sí, 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 sí. Tiene razón. El Stack Overflow. Sí, porque es un error común en programación cuando pues, no se tiene el cuidado de mantener la cantidad de datos, que la cantidad de datos es la cantidad de variables que vas definiendo. Tu segmento de datos al momento de diseñar un programa, pues tiene un límite asignado por el sistema operativo. Cuando ejecuto un programa, el sistema operativo me da un espacio de trabajo para un programa y no me puedo pasar de allá. Si empiezo a declarar variables y me paso del tamaño de datos asignado, es cuando me saca el Stack Overflow. Es un error de un programador que es muy común tener ese error. Por eso a ese block de programación precisamente se llama Stack Overflow. Ok, entonces estamos... Ah, bueno, que en estructura de datos van a ver un poco más detallado la característica de la pila, implementar precisamente las operaciones de la pila, pero realmente así funciona. En nuestro caso, a nosotros nos interesa mantener una pila. ¿Cómo funciona o cómo impacta la pila en las palabras palíndromas? Bueno, aquí está la explicación de la pila. Funcionamiento es last info, first output. Ahora,
Una característica de un autómata de pila es que lo que yo meto y saco de la pila tiene un alfabeto propio, o puede ser un alfabeto diferente al alfabeto del lenguaje. ¿Ok? Puede ser el mismo, pero también puede ser diferente. En el caso de un autómata de pila, realmente lo que tengo es un autómata finito, un autómata de pila, va a ser igual a un autómata finito más una pila. Al agregarle la pila, requiero especificar sus dos procedimientos. Un procedimiento de entrada a la pila y un procedimiento de salida de la pila. Por lo tanto, si en un autómata finito un evento es una transición, y una transición lo que contiene es un carácter de entrada, o un carácter que consumo de la palabra de entrada, es un carácter que consumo de la palabra de entrada, ¿sí? Entonces, en un autómata de pila, la transición tiene que especificar los tres elementos. Necesito especificar el carácter que estoy leyendo, una operación de entrada de la pila y una operación de salida de la pila. En un autómata de pila, las transiciones tienen tres elementos. El carácter de entrada, lo que sale de la pila y lo que entra a la pila. Todas las transiciones tienen tres elementos. No significa que en todas las transiciones tengo que sacar y meter algo al mismo tiempo. Puedo sacar nada más, puedo meter nada más o puedo consumir nada más. Cuando una de las operaciones no se ejecuta, utilizo la palabra vacía. En este caso, estoy especificando una transición en donde se consume el carácter A de una palabra. Si llega un carácter A en la palabra de entrada, no voy a sacar nada de la pila porque tengo palabra vacía en la pila. Y voy a meter a la pila el carácter B. Eso es lo que significa esta transición o estos tres elementos en una transición. Lectura de carácter o consumo de carácter en la palabra de entrada, lo que sale de la pila y lo que entra a la pila. Primero se ejecuta sacar de la pila, después se ejecuta meter a la pila. ¿Okay? Hay que tener en cuenta ese orden para poder interpretar correctamente lo que ocurre en el autómata de pila. Primero sale y después entra. ¿Okay? Con esto me permite que en la pila, al ir metiendo elementos a la pila se convierte en mi memoria. Conforme vaya yo metiendo elementos a la pila, los puedo recuperar esta memoria para poder comprobar si efectivamente ha llegado la misma cantidad de A's que de B's y ha llegado en el orden, o sea, se las voy leyendo en el orden en que llegaron. ¿Ok? En el caso, vamos a ver, ahora a ir considerando el diseño de autómatas de pila, complementando los autómatas finitos con las transiciones que me indiquen las operaciones en la pila. Si yo tengo el lenguaje formado por las palabras a la n, b a la n, a la n, b a la n, lo que contiene son las palabras que primero tienen una secuencia de A's y después tienen una secuencia de B's en la misma cantidad. El contador funciona aquí. Primero cuento las A's y después cuento las B's. Una pila también me puede servir como contador. Meto las A's y después, cada vez que llegue una A, la meto a la pila para que después, cada vez que haya una B, la saque yo de la pila. ¿Ok? Entonces, se presenta un autómata de este tipo. Ay, perdón. Se presenta un autómata de este tipo. Yo tengo mi estado inicial, que también es final, y tengo dos transiciones. Cuando llega una A, no sale nada de la pila y entra una A a la pila. Cuando llega una B, saco una A de la pila y no entra nada a la pila. Si yo quiero probar, bueno, acá está. Si yo quiero probar la palabra AABB, toda operación de un autómata de pila se representa por esta tabla. Esta tabla tiene tres elementos. Siempre vamos a tener, cuando comprobemos la operación de un autómata de pila, siempre la vamos a comprobar con esta tabla. Esta tabla se conoce como la traza de ejecución. La traza de ejecución es ver en qué estado estoy
qué me falta por leer de la palabra de entrada y qué contiene la pila. ¿Ok? Entonces, en el estado, bueno, siempre voy a estar en el mismo estado. El contenido inicial de la tabla es el estado inicial, la palabra completa y la pila vacía. Así es como empiezo la ejecución de cualquier autómata finito. Después, pues empiezo. La primera letra es A, por lo tanto, voy a consumir o voy a aplicar esta transición. Paso del estado Q al estado Q, llego al estado Q, consumo la primera A, por lo tanto, me queda solamente una A y dos Bs. No sale nada de la pila, o no aplico sacar de la pila, y lo que entra es una A, por lo tanto, en la pila hay una A. Después de esta transición, verifico el siguiente carácter, que es otra A. Por lo tanto, aplico la misma transición. Consumo la A, bueno, llego al estado Q, consumo la A, por lo tanto, nada más me queda B y B. Aquí consumo esta A, aquí consumo esta A, y lo que me queda es BB. No sale nada de la pila y entra una A a la pila. Por lo tanto, en la pila tengo dos A's. ¿Okay? Y ahora, por leer es una B. Por lo tanto, utilizo ahora esta transición. Paso al estado Q, consumo la B, por leer me queda solamente una B. Me dice, sacas de la pila, y lo que saques de la pila debe de ser una A. Sale de la pila, y en el tope de la pila, efectivamente hay una A, por lo tanto puedo continuar. Si el tope de la pila no coincide con lo que tiene la transición, entonces, en ese momento, el autómata falla, y ya reporta no pertenece al lenguaje. Pero si cuando yo coloque acá la A, significa que lo que yo saque de la pila debe de ser igual a una A, o que el tope de la pila debe de ser igual a una A. Si no es una A, entonces hay el problema, perdón, la operación o el funcionamiento del autómata es no aceptar. ¿Okay? Entonces falla el funcionamiento y no acepta la palabra. Pero si es igual, continúa. ¿Okay? Al sacar la A de la pila, me queda solamente una A en la pila. Por leer, vuelve a haber una B, por lo tanto, vuelvo a aplicar esta transición, consumo la B, por leer me queda vacío, bueno, vuelvo a llegar al estado Q, llego a la palabra vacía, o sea, ya terminé todos los caracteres de la pila por leer, y me dice, saca un elemento de la pila, que debe de ser una A, efectivamente, saco la A, y la pila me queda vacía. ¿Ok? Y en este momento, el autómata termina. Para que una palabra sea aceptada, se deben de cumplir estas tres condiciones. Que yo llegue a un estado final, que yo haya consumido toda la palabra y que me quede la palabra vacía, y que la pila termine vacía, que no haya nada en la pila. Si se cumplen los tres, la palabra es aceptada. En un autómata finito, si recordamos la formalización de un autómata finito, yo tenía un estado inicial y una palabra W, y necesitaba yo llegar aplicando el conjunto de transiciones, llegar a un estado F del conjunto de finales y a una palabra. ¿Okay? Aquí cumplía yo dos cosas, que llegaba yo a un estado final y que terminara yo de consumir todos los símbolos de la palabra de entrada W. Aquí, además de eso, necesito que la pila esté vacía. ¿Ok? Entonces, aquí la pregunta es, ¿este autómata representa el lenguaje A a la N, B a la N? Disculpe, ¿cuál era la pregunta de nuevo, perdón? Este autómata representa a todas las palabras A a la N, B a la N. Y si este autómata representa solo a las palabras A a la N, B a la N. Nuevamente nos volvemos a encontrar con dos condiciones. Que el autómata sea correcto y que el autómata sea completo. Yo entiendo que
¿Qué entiendes? Iba a hablar yo, sí creo. Bueno, yo entiendo que acepta el lenguaje A la N, B a la N, pero también acepta un lenguaje A la M, B a la N, en el sentido de que pueden haber más As, si yo soy mal. No. Si hay más As que Bs, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, puedo tener un A a la N, B a la M con N mayor que M. Estas no las va a aceptar. ¿Por qué? Porque voy a meter, por la transición, voy a meter, vamos a poner, aquí hay 4 y aquí hay 2. En la pila voy a meter 4 As. Y por el número de Bs me va a sacar 2. En la pila me va a quedar 2. Voy a terminar de consumir la palabra. Voy a llegar a un estado final. Voy a terminar de consumir la palabra, pero la pila va a quedar vacía. Digo, pero la pila no va a quedar vacía porque me van a quedar 2 As. Si tengo una A a la N, B a la M con N menor que M, entonces, vamos a poner, acá tengo 2 y acá tengo 4. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a meter a la pila 2 As. Y cuando yo consuma estas 2 Bs, cuando yo consuma 2 Bs, voy a sacar 2 As y la pila va a quedar vacía. Pero cuando llegue la B número 3, voy a intentar hacer esto, consumir B, sacar un elemento de la pila, que debe de ser una A, pero aquí me va a marcar un error, porque no hay elementos en la pila. Y es cuando falla. Llegué a la pila vacía antes de consumir toda la palabra. ¿Ok? Entonces falla. Efectivamente, este resuelve el problema de A a la N, B a la N. Todas A a la N, B a la N están acá. Sin embargo, una palabra del tipo esta también está representada acá. Porque lo único que estoy haciendo es que cuando hay una A la meto a la pila, cuando hay una B la saco una A de la pila, siempre y cuando existan más A's que B's antes. Entonces este mete una A a la pila, este mete otra A a la pila, acá saca una A, acá mete una A y ya puedo sacar las dos B. ¿Ok? Este autómata de pila acepta una palabra de este tipo, la misma cantidad de A's que de B's, la va a aceptar, pero no está verificando que solamente están las A's y después solamente están las B's. Es completo para la A, la N, B a la N, pero no es correcto porque acepto más palabras de las que pertenecen al lenguaje. Acepto palabras que tengan más A's que B's, pero no en el orden. ¿Okay? Volvemos a tener las situaciones en las que el diseño de un autómata debe de cubrir que sea correcto y completo. ¿Okay? ¿Cómo lo podemos resolver? Aquí está el problema. Que acepto palabras que tienen la misma cantidad de A's que de B's, pero siempre hay una A en la pila, pero no necesariamente están las A's juntas y después las B's juntas. Entonces, utilizamos diferentes estados para recordar o para señalar el consumo de A's, para diferenciar el consumo de A's y el consumo de B's. En lugar de que yo lo tenga en un solo estado, lo tengo en dos estados. De tal manera que cuando lleguen las A's, pues las voy consumiendo en el estado inicial. Cuando yo empiece a sacar las A's, es preferible sacarlas en otro estado. Si tengo la misma cantidad de A's, si tengo la misma cantidad de B's que de A's, efectivamente voy a llegar a Q1 final. La palabra vacía, la palabra por leer consumida y la pila vacía. Si tengo más A's que B's, voy a llegar a un Q1 final, la palabra consumida, pero la pila no es vacía. Y si tengo más B's que A's, voy a llegar a un Q1 final, pero mi palabra por consumir no es vacía y mi pila va a ser vacía. Esto si tengo más A's que B's y si tengo más B's que A's. Si tengo más B's que A's, me van a faltar en B's por consumir, pero ya voy a llegar a una pila vacía a la cual ya no le puedo sacar más. Entonces, esta no se acepta por la característica de el funcionamiento del autómata de pila, que debo de cumplir final, consumida y pila vacía. Acá es el único que sí me va a aceptar. ¿Ok? Vamos a notar que un autómata de pila en realidad es un autómata no determinista, un autómata finito no determinista al cual se le agrega una pila. ¿Ok? ¿Cuál era la característica de palabra aceptada en un autómata finito no determinista?
¿Cuándo aceptaba una palabra en un autómata finito no determinista? Perdón, ¿cuál era la pregunta nuevamente? ¿Cuándo acepto una palabra en un autómata finito no determinista? Un autómata finito no determinista era aquel en que no siempre voy a encontrar un camino para llegar al estado final y consumir toda la palabra, o puedo encontrar muchos caminos para encontrar, para llegar a un estado final y consumir toda la palabra. Entonces, en el funcionamiento de un autómata finito no determinista, para aceptar una palabra, había una condición. ¿Cuál era? Que con cualquier opción podrías avanzar a algún estado. Realmente es que yo encuentre con el primer camino que yo encuentre para aceptar una palabra, para consumir una palabra y llegar a un estado final, con eso ya aceptaba yo la palabra. Pero para rechazar una palabra, tenía yo que probar todas las combinaciones de caminos y siempre llegar a un estado no final. Es decir, con un camino que haya que me acepte la palabra pertenece al lenguaje. Si la primera opción que yo pruebo, del estado inicial a la palabra consumida no llego a un estado final, no puedo decir que la palabra no pertenece al lenguaje porque puede haber en alguno de los caminos posibles que yo sí llegue al estado final. Y después puede haber más, que yo consuma la palabra y llegue a un estado final. ¿Ok? Entonces, un autómata no determinista me puede implicar o representa un conjunto de caminos diferentes donde algunas veces llego a estados no finales, consumiendo toda la palabra, otras veces puedo llegar a estados finales. Si entre alguna de esos caminos posibles llego a un estado final, la palabra sí pertenece al lenguaje. Por lo tanto, para aceptar una palabra en un no determinista con un camino que sí llegue a un estado final, la palabra es aceptada. Pero para que yo diga que no es aceptada, tendría yo que probar todos los caminos, y que todos los caminos me lleven a un estado no final. Pero tengo que probar todos. Ya, cuando ya pruebe todos, efectivamente ya puedo decir que la palabra no pertenece al lenguaje. Lo mismo va a ocurrir en un autómata de pila. No importa si la primera ocasión o si hay ocasiones en que yo pruebe la palabra y no llegue a un estado final. Pero si hay un camino que probando la palabra llega al estado final y al estado de aceptado, entonces la palabra sí pertenece al lenguaje. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en los autómatas para una palabra palíndroma. ¿Ok? En una palabra palíndroma, ya dijimos que se forma de dos partes, donde la primera parte, o más bien la segunda parte, es un inverso de la primera parte. Pero yo puedo tener dos tipos de palabras. Las palabras de longitud par y las palabras de longitud impar. Donde las palabras de longitud par se pueden dividir exactamente en dos mitades y la primera parte es reflejo o es el inverso de la segunda parte. ¿Okay? Si acá tengo AB, en la segunda parte tengo BA. En las impares, la mitad, o bueno, no puedo partir exactamente en dos mitades con la misma cantidad de elementos. Simplemente hay un elemento exactamente a la mitad, que es lo que me produce la palabra de tamaño impar. ¿Ok? Entonces, pero se cumple de que la primera mitad, sin tomar en cuenta el carácter que está exactamente a la mitad, la primera mitad es igual a la segunda mitad. No importa lo que haya acá en medio, siempre se va a leer, o siempre va a ser una palabra palíndroma. AB, B, BA, AB, B, BA. Y si tengo una A, sería AB, A, BA, ababa. Y si lo leo al revés, también se va a hacer ababa. Y lo mismo ocurría en anona. Anona, y si lo leo al revés, se lee anona también. Por ser palabra impar, yo puedo poner cualquier letra acá en medio. Puedo poner una I, anina y anina. Puedo poner una E, anena, anena. En palabras de longitud impar, no importa lo que hay en medio. Este carácter siempre me va a permitir la palabra leerla al derecho y al revés. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estrategia a seguir? La estrategia a seguir va a ser meter, cada vez que yo lea un carácter, lo meto a la pila. Cuando llegue yo a la mitad,
empiezo a sacar los elementos de la pila y deben de salir en el mismo orden. Al utilizar una pila, el último que entra va a ser el primero que sale. Si yo tengo... Bueno, este es en doblemente. Voy a quitar esto. Si tengo ABCD, para que sea en palíndroma, la segunda mitad tiene que estar al revés. Para que sea ABCD, DCBA, ABCD, DCBA. Se puede leer lo mismo al derecho y al revés. La primera mitad debe ser simétrica a la segunda mitad con respecto al punto medio de la palabra. Entonces, si yo voy metiendo las palabras, perdón, los símbolos a la pila, cuando yo los saque, los voy a sacar en ese orden, más bien en un orden inverso, D, C, B, A. Este es el tope de la pila, el tope de la pila, el tope de la pila y el tope de la pila. ¿Okay? Entonces, la estrategia a seguir es meter los caracteres hasta la mitad y después de la mitad los voy sacando y debo llegar a un estado final, a terminar de consumir la palabra, ya que la pila esté vacía. ¿Okay? Entonces, esa es mi estrategia. Almaceno en la pila la primera mitad de la palabra y después la comparo letra por letra contra la segunda mitad. Mi estrategia nuevamente son dos estados. Uno que consuma la mitad de la palabra y otro que consuma la segunda mitad de la palabra. La primera mitad de la palabra, lo que voy a hacer es, si leo una A, meto una A a la pila y no saco nada. Si consumo una B, meto una B a la pila y no saco nada. La comprobación de la segunda mitad. Si consumo una B, en el tope de la pila, lo que yo saque debe de ser una B y no meto nada. Si consumo una A, en el tope de la pila debe de haber una A y no saco nada. La cuestión es, ¿en qué momento paso de la primera mitad a la segunda mitad? ¿Cómo sé que ya llegué a la mitad? ¿Cómo sé que ya llegué a la mitad? Leyendo la longitud de la palabra. No. El autómata se va a comportar como un no determinista. Es decir, para pasar de un estado a otro, para pasar del estado cuando ya termino de meter los elementos a la pila a empezar a sacar los elementos a la pila, utilizo una transición al vacío. En un autómata finito, las transiciones al vacío solamente tenían vacío. Acá, una transición al vacío va a contener la palabra vacía, consumo la palabra vacía, no saco nada de la pila y no meto nada. Es decir, no hago ninguna operación con la pila, ni saco ni meto. Y esa es una transición al vacío. ¿Cuándo utilizábamos transiciones al vacío en autómatas finitos? Por ejemplo, en el caso de la unión, que teníamos dos autómatas y queríamos unir los lenguajes que representaban los autómatas, representar la unión de los lenguajes, entonces utilizaba yo una transición al vacío a los estados iniciales de cada uno de los conjuntos o cada uno de los lenguajes representados por las máquinas. Esto era que si yo quería probar una palabra que pertenecía al primer lenguaje, entonces a través de una transición al vacío me iba yo a este lado y la probaba por acá. Pero también existía el camino de que yo me pudiese ir por acá y por este lado, pues la palabra va a ser rechazada porque pertenece al otro conjunto. Pero como es un no determinista, existe este camino que me va a llevar a probarlo, pero también existe este camino que me va a llevar a rechazarla. Entonces, la acepto porque existe este camino. Aunque existan otros caminos que la van a rechazar, existe uno que me va a llevar a aceptarla. ¿Ok? Lo mismo va a ocurrir acá. ¿Cuándo voy a aceptar la palabra? Cuando yo efectivamente, después de meter la mitad, yo me pase al otro estado y yo saque la otra mitad. Pero también existe el camino de que yo meta más de la mitad y al momento de pasar al estado final, pues voy a sacar palabras que me van a llevar a rechazarla. O que yo meta menos de la mitad y que cuando yo pase al otro estado, me va a llevar a un camino para que yo la rechace. Pero como sí existe este camino, entonces la palabra sí se acepta. ¿Sí? Es el no determinismo de los autómatas de pila. La estrategia considera que para las palabras que sean palíndromas, sí las va a aceptar. O sea, sí hay un camino asegurado
para que las acepte. Aunque ese camino también me lleve a palabras, o sea, a no aceptar esa palabra, aseguro que sí hay un camino. Ahora, ¿qué es lo que tengo que procurar? Que palabras que no pertenezcan al lenguaje no me lleven a aceptarlas. Aquí efectivamente las palabras que no pertenecen al lenguaje, por ejemplo, esta no pertenece al lenguaje. El autómata funciona al momento de pasar la primera mitad, paso a la segunda, paso a la primera mitad para meter a las palabras, la segunda mitad para sacar los elementos de la pila. Por lo tanto, lo que va a hacer esto, primero va a meter una A y después va a meter una B. Me cambio al estado final y ahora, cuando yo empiece a sacar, lo primero que tengo que sacar es una A, de acuerdo a esto, pero en el tope de la pila hay una B. Por lo tanto, esta palabra no se acepta. ¿Ok? En el camino que aseguré que las palabras funcionan, que es decir, cuando llego exactamente a la mitad de meter, paso a sacar la mitad. En este camino no me la va a aceptar porque no coincide con el tope de la pila. ¿Ok? Entonces, ya sé que no va a llevar a aceptar palabras incorrectas, solamente va a aceptar palabras correctas, aunque para las palabras correctas hayan caminos que las rechace, pero sí aseguro que haya un camino. ¿Sí? Es lo que tengo que tener cuidado. Ahora, no se preocupe mucho de esto. Cuando veamos la equivalencia entre autómatas de pila y las gramáticas libres de contexto, la construcción de autómatas es prácticamente automática y incluso es algorítmica. Ya no tengo que estar cuidando esos estados como ocurre en los autómatas finitos. O sea, ya no dependo de mi estrategia que utilizo. ¿Ok? Entonces, en este tipo de autómatas, para este tipo de lenguajes, sí todavía requiero una estrategia de diseño para que no llegue yo a autómatas incorrectos o incompletos. Tengo que cuidarlos. Y además, tengo que cuidar el no determinismo, que no se me vayan a colar palabras o me vayan a faltar palabras, pero al mismo tiempo tengo un autómata no determinista, lo cual lo vuelve un poquito más complejo. ¿Ok? Lo único que tengo, sí, ¿Qué dijo? Cuando lleguemos a cuáles ya no nos vamos a preocupar. cuando ya hagamos la equivalencia entre un autómata de pila y una gramática libre de contexto. En la gramática libre de contexto yo tengo las reglas. Entonces, para transformar una gramática libre de contexto en un autómata de pila es un procedimiento algorítmico. Simplemente hay que seguir el algoritmo y obtengo un autómata de pila que la puede interpretar. Entonces, nada más es seguir el algoritmo y ya me despreocupo de esta etapa de diseño. A eso me refería. Pero cuando lleguemos lo vamos a ver. Y de allá, lo que vamos a ver realmente en términos de la construcción del compilador es que el compilador, lo difícil no es construir el compilador teórico, lo difícil es implementar el compilador teórico. Bueno, no es difícil, sino es complejo en el sentido de que son muchos elementos. Como ya vimos, los elementos de un lenguaje son muchos, que las palabras reservadas, que los operadores, que las sentencias de control, que los diferentes tipos de sentencias. O sea, el problema de construir un compilador es más por la cantidad de elementos que contiene un lenguaje de programación que por el proceso mismo de compilación. ¿Sí? El proceso mismo de compilación simplemente es algorítmico. Nada más hay que llevar un orden al momento de verificarlo. Pero como es algorítmico, prácticamente una vez que yo haya implementado la función, eso se hace automáticamente. Lo difícil de implementar un compilador es implementarle todas las opciones o todas las variantes que puede haber de combinaciones en un lenguaje. Es todos los operadores, o ya vieron, para cada operador tengo que definir un nivel. Cada operador pues tiene un significado diferente. Unos son operadores aritméticos, otros son operadores relacionales, otros son operadores lógicos, y cada uno pues representa una operación diferente. Entonces, eso es lo que hace complicado un compilador, la cantidad de elementos que tiene el lenguaje de programación. Pero la forma de implementar el reconocimiento o el análisis sintáctico de una construcción gramatical es hasta cierto punto simple, en el sentido que es un procedimiento algorítmico. ¿Sí? El reconocimiento de una instrucción es el mismo.
nuevamente, lo que lo hace complejo es la cantidad de elementos que tiene el lenguaje de programación. Pues tenemos que utilizar elementos para cada palabra reservada. Dependiendo de cada palabra reservada, pues para cada tipo de sentencia. Dependiendo de cada tipo de sentencia, cada variante que tiene el tipo de sentencia. Y dentro de cada una de las sentencias, pues cada expresión para cada operador. Entonces, eso es lo que lo hace complejo. Pero en sí, el análisis sintáctico es bastante simple. ¿Okay? Entonces, un autómata de pila, ya con esto vamos a terminar. Un autómata de pila es un autómata no determinista que además tiene una pila. Para aceptar una palabra con que haya un camino, yo tengo que asegurar que existe un camino, aunque también se pueden considerar otros que me lleven a no aceptarla, yo tengo que asegurar que existe un camino para aceptar una palabra. Ahora, nada más para concluir con esto. Este autómata finito funciona para las palabras de longitud par, porque nada más considera el caso cuando tengo una mitad igual, una primera mitad igual a una segunda mitad, y no considera cuando hay un carácter en medio que haga que tenga una longitud impar. ¿Cómo modifico o qué tengo que agregarle a para que considere los palabras de longitud impar? Que la transición en medio también haga A o B, pero sin modificar la pila. Exactamente. Exactamente. Como la característica de una palabra palíndroma de longitud impar es que el de en medio no me importa, sino que simplemente lo tengo que consumir, pero no hago ninguna operación de pila, entonces le agrego A vacío vacío y B vacío vacío. Lo consumo, pero no hago ninguna operación. Con esto yo ya tengo la ruta de que si yo tengo una palabra impar, ya le aseguré de que hay un camino desde el estado inicial al estado final que me va a llevar a aceptar la palabra si consumo efectivamente la mitad menos 1 de la primera mitad de la palabra, consumo el carácter de en medio sin hacer ninguna operación en la pila y me va a permitir sacar de la pila, consumir y sacar de la pila todo lo que acumulé y llegar a aceptar la palabra. ¿Sí? Entonces, ahora sí, este autómata ya considera las palabras palíndromas de longitud par y las palabras palíndromas de longitud impar. Está asegurado un camino. Que haya caminos que me lleven a no aceptarla, pues ni modos, es el no determinismo, pero sí hay un camino que me lleve a aceptar las palabras de longitud impar que sean palíndromas. Y ya ven, nada más le agregué el caso de que no importa qué símbolo haya, sin embargo, no va a ser, consumir ese símbolo no va a realizar ninguna operación en la pila porque no me interesa ni meterlo ni sacarlo, simplemente consumirlo. Para que yo efectivamente la primera mitad sea para meter y la segunda mitad sea para sacar de la pila. Y así acepta las palabras palíndromas sin importar si son de longitud par o de longitud impar. ¿Ok? Bueno, lo vamos a dejar acá. Son estas consideraciones. ¿Se puede llegar a un estado final sin recorrer la mitad de la palabra? Sí se puede, pero es el caso de los no deterministas. ¿Cómo saber que llegamos exactamente a la mitad de la palabra? No lo sé. Simplemente aseguramos que una combinación sí llegue exactamente a la mitad y me lleve a probarlas. Y al final de cuentas esto es lo que concluimos. Lo importante es que exista uno que sí acepte la palabra. No importa que hayan otros que no la acepten, pero que sí existe un cálculo, que sí existe un camino que sí la acepte. Esto es lo que me interesa y es la característica de los no deterministas. ¿Okay? Aquí está la traza, el estado por leer y el contenido de la pila. Llegamos a un estado final por leer vacío y a una pila vacía. ¿Okay?